¿Se ve? Pues hoy les voy a hablar del estudiantado que estábamos en Barcelona, en un convento que ya han vendido, porque los han vendido todos, porque como se quedan sin fraile, porque dan muy mal de comer, dan muy mal de comer. Los curas diocesanos, en cambio, comemos mejor. Hay mi amigo Tony que está confinado por el coronavirus y es que hasta mañana, hasta el martes, no están autorizados los paletas a venir. ¿Y qué tiene que ver los paletas con el coronavirus? Pues el Tony es de aquellos que hace régimen. Y claro, sí que estuvo enfermo, pero claro, sin hacer ejercicio y comiendo, ahora no puede salir por la puerta. Y tienen que venir los paletas a agrandar la puerta de la habitación para que pueda salir. Mañana el parte que pasa el vicario general dirá que ya le han dado los médicos el alta, que los médicos el alta, los que han dado los paletas que han podido agrandar la puerta. Ese no era el problema que teníamos en el estudiantado con aquella cocinera que siempre me acuerdo que decía, estábamos como las pumas en Cuaré. Pobre mujer. Ella, según ella, era viuda, pero que se sepa, no se le había conocido nunca ningún marido, ¿no? Pero bueno, cocinaba peor que yo, que todavía es decir, y nos hacía cada potaje. Ella le daba igual que la salsa que hubiera sobrado el día anterior fuera de pescado, de carne. Si sobraba mucha salsa, al día siguiente te la encontrabas con el plato siguiente que fuera, ¿no? Y eso sí, le ponía nombre, decía, he hecho una vichyssoise, que un cardero allí. Había un estudiante que le decía, un estudiante que ahora es un cargo importante de la Generalitat, ese no siguió para fraile, no. Ese decía, ¿qué hace? ¿Esto es un gazpacho caliente o qué? Y bueno, ella le cogía unos cabreos, nosotros mirábamos de no hacerla enfadar porque si la hacíamos enfadar, pues era peor. Bueno, otro día explicaré qué recetas hacía. Hoy os voy a hablar de un padre que era muy pico de oro, le llamábamos, ¿sí? De estos que predican muy bien, tan bien que entonces no había mucha televisión y la gente no se podía distraer de otra manera, iban a las iglesias y ni había esto del Facebook ni nada, o sea que... Pero eso sí, tenía una voz potente, y se iba él animando él solo. Y además con con el micrófono, ¿no? Y nosotros nos encargamos de ayudarle a la misa y todo eso. Normalmente me quedaba atrás, ¿no? Y cuando él iba chillando, yo iba bajando el micro, y subía, él se iba a chillar, se desayaba, entonces le daba toda pastilla al micro y la gente se espantaba, ¿no? Y íbamos jugando así, él chillaba, y yo pues bajaba, y él subía y bajaba, era como la discoteca, pero un baile, iba a decir las beatas, no, las feligresas estaban encantadas de la vida, porque no es que fuera interesante el sermón, que lo era, sino que miraban a ver qué cara ponía el predicador, gloria esté, y bueno, pues era hasta que después, eso sí, salía corriendo como podía él a ver a quién pillaba, y siempre no sé por qué me tenía que mirar a mí, pero no, yo no era. Yo en ese momento estaba haciendo estaba preparando el desayuno del día siguiente, que normalmente tomábamos un café soluble, que se llama Nescafé, pero claro, estaba de acuerdo con el administrador, que si bajábamos el presupuesto, a mí me subía las vacaciones. Y entonces la manera de bajar el presupuesto era que el café soluble
lo mezclábamos con achicoria soluble. No voy a decir la marca, que es seco, pero no os lo voy a decir. Y entonces íbamos mezclando y al principio pues mezclábamos un poco de Eco y un poco de Nescafé y no se notaba, pero fuimos añadiendo más Eco y menos Nescafé, que al final aquello parecía pues eso lo que era, ¿no? Todo muy bien, pero había una vez uno que le gustaba mucho el café, que es de esto, y cuando descubrió lo que estábamos haciendo, por pocas, persiguiéndonos por toda la casa, por pocas nos da una tunda. Muy impulsivo, uy, sí. Ahora se ha calmado bastante ya con la edad, con la edad. En fin, otro día les explicaré más cosas que van sucediendo. Esto es que se lo he cogido a los monitores, que lo tenían por ahí escondido, que ahora entiendo por qué son un poco rojillos, ¿eh? Otro día hablaremos de los monitores del teatro, que hay tela marinera. Hasta mañana a las 8, con esto y un bizcocho, no hay más nada.